El sonido metálico retumbaba en medio del frío. Un golpe seco, luego otro y otro más. Dentro de la cámara 4, un joven golpeaba la puerta con lo poco que le quedaba de fuerza. Sus manos, ya sin color, dejaban marcas rojas sobre el metal cubierto de escarcha. Afuera, el ruido de los ventiladores lo cubría todo. Nadie escuchaba. Nadie, excepto uno. Un empleado que pasaba con sus auriculares puestos, tarareando una canción, se detuvo. Frunció el ceño, quitó un lado del audífono y entre el zumbido del sistema escuchó algo. Un golpeteo débil, repetitivo, una voz que apenas podía pronunciar una palabra. ¡Auxilio! Corrió hacia la cámara. Giró la manija con fuerza y una nube de vapor blanco lo envolvió por completo. De adentro salió el joven, temblando, azul, con los labios partidos. Cayó al suelo. Aún respiraba. Los demás corrieron. Los gritos llenaron el pasillo. Llamaron a emergencias. Las luces rojas de la ambulancia iluminaron el hielo del suelo como si fuera sangre. Aquel muchacho había visto el infierno y sobrevivió para contarlo. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Abramos el periódico de hoy y descubramos qué titulares escribe la sangre. Canadá, el segundo país más grande del mundo y uno de los más fríos del planeta. Allí, entre nevadas interminables y ciudades envueltas en bruma, existen lugares donde el frío no solo es un clima, es un negocio. A lo largo de las provincias industriales, Toronto, Ontario, Manitoba, Quebec, se levantan gigantescas instalaciones conocidas como cold storages o almacenes frigoríficos industriales. Son estructuras colosales, capaces de mantener temperaturas bajo cero durante todo el año. Empresas que no producen la carne, pero la guardan, la custodian, la congelan para otras compañías. Mataderos, procesadoras, fábricas de embutidos, supermercados enteros. Todos dependen de esos monstruos de acero y concreto para conservar su mercancía. Dentro de esas naves, el aire se mantiene a temperaturas tan bajas que una respiración basta para empañar un vidrio y una gota de agua tarda segundos en volverse hielo. Son lugares diseñados para mantener la vida detenida, pero también para ocultar secretos. En Canadá hay cientos de ellos, distribuidos en parques industriales, lejos de las zonas urbanas, donde solo los camiones refrigerados rompen el silencio de la madrugada. Y en uno de esos almacenes, una empresa llamada Alma Frío comenzó una historia que pocos se atreven a contar. Una historia real. Una historia que no trata sobre un accidente de trabajo ni una falla mecánica, sino sobre un hombre que dentro de aquel infierno helado encontró una forma distinta de matar. Lo llamaron el empleado maldito. Otros prefirieron no pronunciar su nombre, porque decían que hasta el hielo se derretía cuando él pasaba.
A las afueras de Ontario, en una zona industrial donde el sol apenas alcanza a calentar el pavimento, se levanta un complejo metálico que todos conocen como Almafrío. De día, el lugar parece inofensivo. Camiones refrigerados entrando y saliendo, trabajadores uniformados con cascos blancos, luces de advertencia parpadeando entre nubes de vapor. Pero de noche, cuando las puertas se cierran y el viento sopla entre los contenedores, el sonido cambia. Se vuelve hueco, como si dentro de esas paredes algo respirara. Almafrío no era una fábrica ni un matadero. Era un depósito de almacenamiento industrial, un cold storage que ofrecía servicio a grandes procesadoras de carne. Allí llegaban los productos empacados desde distintos puntos del país. Cajas enteras de res, cerdo y pollo se apilaban en cámaras gigantes, con temperaturas tan bajas que la piel podía agrietarse en segundos. El ambiente estaba dividido por secciones numeradas: zona de carga, túnel de refrigeración, cámaras de ultracongelado y una sala de precintos. Cada puerta tenía un número y un candado, y solo el supervisor o el encargado de turno podía sellarlas al final de la jornada. Fue allí donde, a comienzos del invierno del 2001, un nuevo empleado se presentó buscando trabajo. Su nombre no aparece en los registros actuales. Algunos dicen que fue borrado años después, pero en los archivos de transporte figuraba como James Holbrook, un hombre callado, de rostro inexpresivo y mirada hundida. Dijo haber trabajado en otros almacenes. Mostró una carta de recomendación impresa con tinta azul que nadie verificó. La empresa necesitaba personal para el turno de la noche y él aceptó sin pensarlo. Desde el primer día, algo en él desconcertó a los demás. No se quejaba del frío, no hablaba casi nunca y trabajaba con una precisión casi mecánica. Le bastaba una mirada para aprender el funcionamiento de las cámaras. Sabía qué puerta llevaba a cada pasillo, qué llave abría cada compuerta y en qué momento exacto el supervisor abandonaba el edificio. El sonido de su respiración se confundía con el de los motores, y cuando el resto del equipo salía a tomar café, él se quedaba solo entre la neblina de hielo y el ruido constante de las turbinas. Los demás pensaban que era un hombre tímido, pero lo cierto es que James no se quedaba por dedicación. Se quedaba porque algo dentro de esas cámaras lo hacía sentir vivo. En su mirada había un brillo antinatural, un brillo que no provenía de la luz, sino del reflejo de una mente oscura que comenzaba a despertar. Pasaron pocas semanas antes de que el nombre de James Holbrook se hiciera común entre los pasillos de Almafrío. Era puntual, preciso y jamás se quejaba. Mientras otros pedían cambio de turno o descanso por el frío, él pedía quedarse más tiempo. No importaba si eran las 3 o las 4 de la madrugada. James siempre estaba ahí, revisando candados, limpiando precintos, anotando temperaturas. Nunca fallaba, nunca dormía. Y eso, en un lugar donde casi nadie aguantaba más de un mes, era suficiente para convertirlo en un empleado ejemplar. El gerente, impresionado por su dedicación,
decidió promoverlo. Lo nombró supervisor del turno nocturno, con acceso directo a las llaves maestras y a la sala de control. Desde entonces, James quedó completamente solo en las madrugadas. El edificio era suyo. El silencio también. Esa fue la primera noche en que algo cambió dentro de él. Decía que el frío tenía voz, que cuando todos se iban, las paredes respiraban y que si uno prestaba atención, podía escuchar susurros saliendo de las cámaras. Comenzó a escribir notas en un cuaderno pequeño: temperaturas, horarios, nombres de empleados. Pero entre las páginas, los técnicos encontraron más tarde palabras sin sentido: silencio, obediencia, hielo, calma. Frases repetidas decenas de veces, como si fueran una oración. Los vigilantes contaban que lo veían caminar con un termo de café vacío, solo para escuchar el eco de sus pasos, o que se detenía frente a las cámaras apagadas, como si hablara con alguien al otro lado. Con el ascenso, James sintió que el mundo le pertenecía. Ya no era solo un empleado, era el supervisor del turno de la noche, el guardián del hielo, el hombre que mantenía viva Almafrío mientras todos dormían. Pero el poder, como el frío, empieza por la piel y termina en los huesos, y en él terminó devorándole el alma. Se volvió arrogante, mandaba con voz seca, sin mirar a nadie a los ojos, humillaba a los nuevos, los corregía frente a todos, los llamaba lentos. Decía que nadie entendía el frío como él, y poco a poco los empleados comenzaron a temerle, hasta que un día llegó alguien diferente. Se llamaba Richard Barlow, un hombre educado, tranquilo, con modales que contrastaban con la rudeza del resto. Había estudiado ingeniería alimentaria y dominaba los términos técnicos que el gerente adoraba escuchar. Hablaba de logística, eficiencia térmica y control bacteriano, palabras que hacían que James se sintiera pequeño. Desde su primera semana, Richard se ganó la simpatía del CEO. Le pedían opiniones, lo llamaban por su nombre, le daban tareas importantes. Y cada vez que James lo veía caminar al despacho del gerente, algo se encendía dentro de él, una mezcla de odio y miedo. No soportaba verlo sonreír, no soportaba escuchar su voz tranquila, ni su manera de saludar con respeto, como si nada lo afectara. Una noche, mientras revisaban juntos las cámaras, Richard le comentó con amabilidad: deberíamos mejorar la rotación de los productos. Algunas secciones están demasiado saturadas. James lo miró con frialdad. Aquí nada está saturado, respondió. Todo está en orden. Y cerró la puerta con un golpe. Desde entonces, algo cambió en su mirada. Su envidia se mezcló con el frío y en su cabeza comenzó a formarse una idea. Decían que lo escuchaban murmurar solo, repitiendo una frase una y otra vez mientras caminaba entre los pasillos vacíos. Nadie reemplaza al que guarda el hielo. Nadie. Los empleados notaron que el ambiente empezó a volverse más tenso.
Las luces fallaban sin explicación. Las puertas de las cámaras amanecían mal cerradas y el aire, que antes olía a desinfectante, comenzó a oler a algo metálico. El gerente pensó que era un fallo en los conductos de ventilación, pero los que trabajaban de noche sabían que no era eso. Sabían que, desde que Richard llegó, James Holbrook había dejado de ser un hombre para convertirse en algo más, algo que se alimentaba de la envidia y del frío. La envidia es un veneno silencioso, no hace ruido, no grita, no muerde de inmediato, pero corroe desde adentro hasta pudrirlo todo. En James, ese veneno había hecho su hogar. Cada noche lo veía a Richard caminando entre los pasillos, revisando los termómetros, tomando notas en su libreta. Cada palabra, cada gesto, cada saludo al gerente era un puñal invisible. James empezó a cambiar. Ya no hablaba, ya no comía con los demás. Se quedaba solo frente a las cámaras frigoríficas, con las manos apoyadas en las puertas, respirando el aire helado como si lo necesitara para pensar. Y fue allí, entre ese vapor y ese zumbido constante, donde su mente torció el rumbo. Empezó a planear. Primero, pequeñas pruebas. Desconectaba sensores durante segundos. Cambiaba etiquetas. Dejaba puertas apenas entreabiertas para que el sistema marcara errores mínimos. Cuando el gerente preguntaba, fingía preocupación y señalaba a Richard. Debe ser distracción del nuevo, decía con voz calmada. No conoce aún los protocolos. Nadie sospechaba. Y poco a poco fue sembrando la duda. Hasta que una noche, mientras Richard realizaba la revisión final de las cámaras, James esperó en la penumbra, observando su reflejo distorsionado en el acero. Tenía las llaves en la mano. El corazón le latía lento, pero firme. Escuchó pasos acercarse, el sonido de los guantes rozando las cajas, el eco suave del lápiz de Richard anotando cifras en la planilla. Y en su mente, una idea lo perforó como un cuchillo. Si el hielo puede conservar la carne, también puede conservar un secreto. A partir de ese instante, ya no hubo vuelta atrás. El plan estaba claro: una puerta, un descuido, una cámara cerrada, y todo parecería un accidente. Durante 3 noches seguidas, James estudió los horarios, los movimientos y las rutinas del nuevo empleado. Sabía a qué hora entraba, en qué orden revisaba las secciones y cuánto tardaba en cada una. Sabía también que Richard siempre se quitaba los guantes al final para firmar el informe con las manos desnudas. La 4ª noche, James dejó la llave maestra colgando discretamente en el panel de control. Apagó las luces de un sector, fingiendo una falla eléctrica, y esperó. El frío lo rodeaba, el vapor subía desde el suelo y los motores rugían con una calma diabólica. Esta vez, susurró, el hielo no será solo un testigo. La mañana había sido tranquila, demasiado tranquila. James caminaba por los pasillos de Almafrío con el mismo rostro imperturbable de siempre, pero por dentro algo se movía, una idea
afilada, perfecta. Una ejecución que ya no podía esperar más. Al caer la tarde, se acercó a Richard con una cortesía fingida. «Oye», le dijo, «el gerente me pidió que revise contigo una falla estructural en el cuarto 3. Parece que una de las paredes de refrigeración está condensando más de lo normal». Richard, confiado y dispuesto a ayudar, aceptó sin dudarlo. Tomó su linterna, el medidor de temperatura y su libreta. James lo siguió en silencio. El pasillo que conducía a la cámara estaba casi oscuro. Las luces parpadeaban con ese zumbido eléctrico que anuncia tormenta. El aire olía a metal y desinfectante. Al fondo, la puerta del cuarto frío se alzaba como un bloque de acero, cubierta de escarcha y humedad. «Por aquí», dijo James, sujetando el manubrio con guantes gruesos. Richard entró primero, observando el interior. El vapor salía de su boca en bocanadas pequeñas y el sonido de los motores retumbaba con una cadencia lenta, como un corazón dormido. «Está más frío de lo habitual», comentó Richard. «Sí», respondió James, «mucho más». Entonces, sin previo aviso, dio un paso atrás y la puerta se cerró con un golpe seco. ¡Clank! El eco atravesó todo el pasillo. Richard giró de inmediato. «¡James!», gritó. «Oye, aún estoy aquí dentro». Silencio. Solo el zumbido del sistema de refrigeración. «James, abre la puerta». Los golpes comenzaron, primero con las manos, luego con los puños. El sonido metálico rebotaba en el interior, multiplicándose entre las paredes congeladas. Era un martilleo desesperado que se volvía cada vez más débil, más torpe. Richard gritaba, su voz quebrada por el aire helado. «¡Hay alguien aquí! ¡Auxilio! ¡No puedo salir!». Pero nadie lo escuchaba. El ruido de los motores cubría todo, y afuera, James observaba el indicador de temperatura descender lentamente. -10, -15, -20. El sonido de los golpes comenzó a espaciarse. Los nudillos abiertos, la piel pegada al metal. El vapor de su aliento se volvió escarcha en cuestión de segundos. Richard intentó cubrirse el rostro con la camisa, pero el aire quemaba. Cada inhalación era un puñal, cada exhalación un gemido. Golpeó una vez más y el eco sonó hueco, como si la cámara misma hubiera decidido tragarse el sonido. Afuera, James seguía inmóvil. Su respiración formaba una nube blanca frente al rostro. Sus ojos no pestañeaban, solo observaba la manija de la puerta y la ligera vibración que causaban los últimos golpes. Por fin, el silencio, un silencio tan puro, tan limpio, que el frío lo agradeció. James levantó el precinto que había preparado horas antes. Lo colocó en la cerradura con precisión quirúrgica. El clic del sello sonó como un suspiro final. Después, se quedó ahí, de pie, frente a la cámara cerrada, escuchando el zumbido de las turbinas y el crujir de las tuberías heladas. Durante un instante, juró escuchar algo más, un susurro bajo proveniente del interior, una respiración lenta y regular que se extinguía con el paso de los segundos.
y sonrió. Una sonrisa que no era humana, una sonrisa que parecía hecha de hielo. Aquel día, Almafrío perdió a un hombre y ganó su infierno. Esa noche no volvió a casa, ni siquiera fingió hacerlo. James permaneció dentro del complejo, en la pequeña oficina del turno nocturno, sentado frente a una taza de café que nunca bebió. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. Las luces del pasillo parpadeaban y el sonido del sistema de ventilación llenaba el aire con un zumbido profundo, constante, casi hipnótico. A las 4 en punto, se levantó, tomó el manojo de llaves y caminó hacia la cámara 3, donde horas antes había sellado su secreto. El pasillo estaba cubierto de una neblina ligera, fría, que salía de las rendijas del suelo. Cada paso resonaba hueco, con ese eco metálico que parece venir de otro mundo. Frente a la puerta, el precinto colgaba intacto. James lo observó un instante, como si admirara su propia obra. Luego lo rompió con un movimiento lento, casi delicado. El sonido del sello cediendo fue apenas un suspiro. Giró la manija, el aire helado salió disparado, envolviéndolo por completo. El interior estaba cubierto de escarcha. Las paredes relucían como espejos congelados y en el centro, allí estaba Richard. Su cuerpo permanecía de pie, apoyado contra las cajas. Una capa de hielo cubría su rostro, su cabello, sus manos. Los ojos, aún abiertos y cristalizados, miraban hacia la puerta, como si todavía esperaran verla abrirse. James dio un paso adentro. El crujir del hielo bajo sus botas rompió el silencio. Acercó la linterna. El haz de luz rebotó sobre la escarcha, dibujando destellos azules sobre el cuerpo inmóvil. Por un instante pareció que Richard respiraba. Un leve movimiento en su pecho, una ilusión del vapor. James sonrió. «Te ves tranquilo ahora», susurró. Tomó un carrito metálico de transporte, de esos que usaban para mover los bloques de carne congelada. Con un esfuerzo seco, levantó el cuerpo rígido y lo colocó encima. El sonido del hielo quebrándose retumbó en la cámara. Luego, empujó el carrito lentamente. Las ruedas rechinaban contra el suelo, dejando una línea húmeda tras de sí. Atravesó el pasillo desierto hasta la salida de carga. Afuera, el aire de la madrugada era aún más gélido. La luna iluminaba la nieve acumulada frente al almacén y el vapor que salía de los conductos parecía formar figuras, sombras que lo seguían a la distancia. James cubrió el cuerpo con una lona industrial y lo acomodó entre cajas grandes de exportación. El peso del hielo hacía que el carrito se inclinara hacia un lado. Subió la rampa, abrió la compuerta del camión y lo empujó dentro. Nadie lo vio salir. Durante el trayecto, la carretera estaba vacía. El cielo, gris. El sonido de las ruedas sobre la nieve era el único testigo. El cuerpo de Richard crujía levemente bajo la lona, mientras James conducía sin pestañear, con las manos firmes sobre el volante. No fue hasta llegar a su casa, a las afueras de Toronto, cuando detuvo el camión frente al garaje.
El vapor de su respiración se mezclaba con el humo del escape. Abrió la puerta trasera y por un instante las luces del amanecer revelaron el rostro congelado de su víctima. James lo observó con detenimiento. Sus labios azules, la piel translúcida, los cristales diminutos en las pestañas, el silencio de la muerte bajo cero, y entonces sonrió. Una sonrisa leve, contenida, como quien acaba de completar una obra perfecta. Lo bajó lentamente y lo metió entre cajas apiladas, al fondo del garaje. Allí, en aquel rincón sin ventanas, el frío de la madrugada se unió al del cuerpo y el infierno se mudó a su casa. El sol aún no había salido cuando James decidió terminar lo que había empezado. El garaje olía a metal húmedo y a gasolina. El cuerpo de Richard seguía allí, cubierto con la lona industrial, rígido, como si el frío se negara a soltarlo. James lo observó un instante. Parecía tranquilo, como si durmiera, pero la rigidez del hielo era absoluta. Sus dedos se habían vuelto transparentes, su piel del color del mármol. Con un esfuerzo seco, lo levantó y lo colocó dentro de la camioneta de carga. Cerró la puerta con cuidado. Ni un golpe, ni un ruido, solo el sonido del cerrojo encajando. La carretera hacia el norte estaba vacía. Los faroles parpadeaban entre la niebla y las primeras aves apenas se atrevían a cantar en el frío de la madrugada. James conducía sin prisa, con los ojos fijos al frente. El humo del escape formaba espirales que se deshacían sobre el asfalto helado. Después de casi una hora de trayecto, llegó a un descampado donde la ciudad descargaba sus desperdicios. Era un vertedero inmenso, un océano de cajas rotas, plásticos, trozos de madera y restos congelados por la nieve. Las grúas dormían bajo la neblina y el aire tenía un olor pesado, mezcla de podredumbre y aceite quemado. James bajó de la camioneta, tomó el cuerpo por los hombros y lo arrastró hasta una pila de desechos. Cada movimiento hacía crujir el hielo. El cuerpo parecía una estatua, frágil y pesada a la vez. Buscó entre los montones un hueco lo bastante profundo, un sitio cubierto de sábanas viejas y empaques de carne industrial. Allí lo depositó con cuidado, como si aún temiera despertarlo. Lo cubrió con telas húmedas, cajas rotas y al final arrojó una manta gruesa que tomó del fondo del camión. El cuerpo desapareció bajo el peso de la basura y la escarcha. Solo quedó visible un fragmento de lona azul que el viento agitaba débilmente. James retrocedió unos pasos. Lo observó en silencio. El viento silbaba entre las montañas de desperdicios, haciendo sonar los plásticos como si susurraran su nombre. «Nadie sabrá de ti», murmuró. Subió al vehículo, encendió el motor y se marchó, sin mirar atrás. El camino de regreso fue largo, interminable. La nieve golpeaba el parabrisas y el cielo gris parecía hundirse sobre la carretera. Al llegar a la ciudad, el reloj marcaba las 7:15. Sin dormir, sin cambiarse de ropa, James se presentó en Almafrío, como si nada hubiera pasado.
Los empleados lo saludaron con respeto, sin imaginar que el hombre que tenían frente a ellos había convertido el hielo en un cementerio. Se colocó los guantes, encendió las luces del pasillo y con voz firme dijo: «A trabajar». Nadie notó el detalle: la pequeña mancha en su abrigo, la línea seca y marrón que recorría el borde de su guante derecho. Parecía tierra, pero no lo era. Era sangre, sangre congelada. El día transcurrió como cualquier otro en Almafrío. Los camiones iban y venían, las cintas transportadoras rugían y el aliento de los empleados formaba nubes blancas bajo las lámparas de neón. James caminaba entre los pasillos con la misma calma de siempre. Sus movimientos eran precisos, su rostro impasible, pero dentro de su mente todo era ruido. Intentaba convencerse de que nada había ocurrido, que Richard había renunciado, que nadie lo buscaría, que el frío había guardado su secreto, y durante unas horas lo creyó, hasta que cayó la noche. A las 9:15, el nuevo equipo del turno nocturno comenzó a llegar. Uno de los técnicos, un joven de rostro cansado, se acercó a James mientras revisaban las cámaras. Tenía la voz temblorosa, como si le pesara hablar. «Señor Holbrook», dijo, «anoche vi al ingeniero Richard entrar con usted al cuarto 3. James levantó la vista sin moverse. El muchacho tragó saliva. «Pero solo lo vi salir a usted. A él no lo vi salir». El silencio se hizo tan pesado que ni el zumbido de los ventiladores logró romperlo. Por un instante, James sintió que el aire se detenía. Su garganta se secó. El corazón le golpeó el pecho. Por dentro, todo su cuerpo se heló, más helado que el mismo cuarto 3. «Debes haberte confundido», respondió con voz seca. Pero sus ojos lo traicionaron. Eran 2 vidrios empañados por el miedo. El empleado asintió con inseguridad y se alejó del pasillo sin sospechar nada. Pero en la mente de James, sus palabras seguían repitiéndose, como un cuchillo que no dejaba de girar. «Lo vi entrar con usted, pero no lo vi salir». Cerró la puerta de su oficina y se dejó caer sobre la silla. Sus manos temblaban. El tic-tac del reloj de pared marcaba un ritmo insoportable. Cada segundo era un golpe. Cada respiración, una condena. «Estoy perdido», susurró. «Ese muchacho me vio. Debo hacer algo pronto». La ansiedad se le subió por la garganta como un nudo de hielo. Miró el cuaderno sobre su escritorio, las notas, los nombres tachados. Su respiración se volvió pesada. En su cabeza, las voces comenzaron a mezclarse con el zumbido de los motores del sistema de frío. No podía distinguir si provenían del edificio o de su mente. «James», susurraban. «James te vio». Entonces se levantó de golpe, tomó las llaves, se ajustó los guantes y salió al pasillo con la misma calma con que un sacerdote va al altar. Su decisión ya estaba tomada. Esperó la hora precisa,
las 3:15 de la madrugada. El ruido de los camiones cesó. Solo quedaban los sonidos internos del almacén, los ventiladores girando, los caños vibrando, el chasquido seco del hielo formándose sobre las bisagras. El joven empleado revisaba los precintos del área norte cuando James se le acercó. «Ven», le dijo con tono amable. «Necesito que me ayudes a revisar una condensación extraña en el cuarto 4. Parece que la presión del aire está bajando». El chico asintió, confiado, y lo siguió sin dudar. Caminaron entre los pasillos estrechos, bajo las luces que parpadeaban débilmente. El suelo resbalaba por la escarcha y el aire era tan helado que les cortaba los labios al respirar. «Aquí está el problema», dijo James, abriendo la puerta. El vapor salió como una nube viva, blanca, espesa. Dentro, el sonido del sistema era más fuerte, más agudo. El joven dio un paso adentro, miró hacia los conductos, ajustó su gorro y antes de que pudiera decir una palabra, la puerta se cerró detrás de él. Clank. El golpe metálico resonó como un trueno dentro del pasillo vacío. El muchacho giró, confundido. «Señor Holbrook, aún estoy aquí». «Oiga, esto no es gracioso», pero la voz del supervisor nunca respondió. Solo el zumbido constante del sistema y el frío que se colaba por cada grieta y que empezaba a morder la piel. Golpeó la puerta una y otra vez. Los nudillos rebotaban en el metal, dejando un eco que se mezclaba con el ruido de los motores. «James, por favor, ábreme, no me deje aquí». Desde afuera, James escuchaba todo, su espalda apoyada contra la pared, los ojos cerrados, el corazón latiendo con fuerza. Cada golpe era una confesión, cada grito, una súplica que lo hundía más en su propio infierno. El sonido duró varios minutos hasta que empezó a apagarse. Primero los gritos, luego los golpes, hasta que solo quedó el gemido del aire saliendo por las rendijas. Entonces alzó la voz, hablándole al cuerpo que sabía que ya no podía responder. «Eso te pasa por escuchar lo que no debías», gritó. «Ahora te tocó el mismo destino que a Richard». Su voz rebotó entre las paredes metálicas y se perdió en el eco. Sonaba hueca, lejana, como si el propio edificio se burlara de él. James se apartó de la puerta, guardó las llaves, ajustó su abrigo y caminó por el pasillo con pasos lentos, sin mirar atrás. Su sombra se estiraba sobre el hielo como un espectro. Llegó a su oficina. Se dejó caer sobre la silla y apoyó los codos sobre el escritorio. Su mente era un torbellino de pensamientos, un remolino de culpa, miedo y locura. El sonido del reloj lo taladraba. El zumbido del aire acondicionado era insoportable. Intentó convencerse de que todo estaba controlado, pero el aire se sentía diferente, pesado, como si algo invisible se moviera dentro del almacén. A unos pasillos de distancia, otro empleado del servicio de limpieza nocturno hacía su recorrido habitual. Llevaba auriculares, una linterna y una lista de revisión.
Caminaba tranquilo, tarareando, hasta que escuchó algo, un golpe leve, irregular, apenas perceptible. Se detuvo, apagó la música, escuchó de nuevo. Toc, toc, toc. Provenía del cuarto 4. Frunció el ceño. Se acercó despacio y notó que del borde inferior de la puerta salía un hilo de vapor denso. Su instinto le gritó que algo andaba mal. Sin pensarlo, tomó la llave de emergencia que colgaba en la pared y giró el cerrojo. Un chasquido metálico resonó. El aire congelado salió con fuerza, quemándole la cara. La linterna tembló entre sus manos. Dentro, entre cajas y escarcha, yacía el joven atrapado. El cuerpo encogido, la piel azulada, los labios partidos. Pero respiraba. Apenas. El empleado lanzó un grito. ¡Ayuda! ¡Hay alguien aquí! ¡Rápido! Corrió hacia el pasillo, golpeando puertas, encendiendo alarmas. Las luces rojas del sistema de emergencia comenzaron a parpadear en toda la nave. Los ventiladores se apagaron y el zumbido constante cesó por primera vez. Uno a uno, los trabajadores fueron llegando, confundidos, cubiertos de chaquetas gruesas. Entre todos, arrastraron el cuerpo hasta la sala principal. Un paramédico de turno improvisado intentó reanimarlo. El joven abrió los ojos apenas unos segundos. Su voz era un hilo débil, quebrado. Él fue James. Lo encerró y se desmayó. El silencio cayó como una losa sobre todos. Los rostros se miraron sin entender. James no estaba allí. Alguien corrió hacia la oficina del supervisor. La puerta estaba abierta, la silla vacía y sobre el escritorio un precinto rojo, roto, con una sola palabra escrita con marcador negro: frío. El muchacho fue llevado al hospital más cercano. Su cuerpo temblaba, rígido, cubierto de escarcha. Los paramédicos gritaban órdenes entre sí mientras lo subían a la camilla. El sonido de las ruedas resonó por el pasillo como un eco metálico de lo que acababa de ocurrir. El caos se apoderó de la planta. Los empleados salían de sus áreas murmurando, asustados. Jane apareció desde su oficina, el rostro tenso, los ojos cargados de sospecha. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz firme. «Encontraron a un joven de servicio», respondió uno de los operarios. Estaba encerrado en el cuarto frío. Dijo algo, pero apenas podía hablar. Jane frunció el ceño. «¿Y a dónde se lo llevaron?». «Al hospital», contestaron. Aún estaba con vida. El silencio cayó de golpe. Solo se escuchaban los compresores zumbando, el goteo del hielo derritiéndose. Jane bajó la mirada. Una gota de sudor le corrió por la sien. «Maldición», susurró. «Estoy perdido». Entonces dejó las llaves sobre el escritorio, tomó su abrigo, sus documentos y se marchó. Nadie lo detuvo. Cruzó el pasillo con paso firme, pero con la mirada vacía, y desapareció entre el vapor del sistema de frío, como si el edificio mismo lo tragara.
Horas más tarde, en el hospital, el joven sobreviviente despertó entre luces blancas y monitores que pitaban. Le costaba respirar. Sus labios estaban agrietados. La voz apenas salía, pero habló. Con esfuerzo contó todo lo ocurrido. La invitación, el encierro, los golpes, el frío que lo fue apagando y las palabras que escuchó decir a James sobre Richard. Los médicos tomaron nota. La policía fue avisada. Al amanecer, varios patrulleros llegaron al almacén. El sonido de las sirenas rompió el silencio helado del lugar. Revisaron las oficinas, los pasillos, los cuartos de congelación. Todo estaba intacto. Las llaves sobre el escritorio, el abrigo colgado en su sitio, el escritorio vacío. Pero de James, nada. Había desaparecido, sin dejar huellas, sin rastros, sin dirección. Solo el eco de su voz en los informes del caso. Eso te pasa por escuchar lo que no debías. El archivo quedó abierto durante meses. Nadie volvió a verlo y el expediente se cerró con una línea seca, sin emoción, como si la tinta también se hubiese congelado. El supervisor, James Holbrook, desapareció sin dejar rastro, caso sin resolver. El infierno frío volvió a funcionar al día siguiente. El ruido de los motores volvió a llenar los pasillos y el silencio volvió a ocupar su lugar.